Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Giselle Porras, soy la bibliotecóloga de la Biblioteca de Barba y junto con mi compañera Estefania Josefa y la Municipalidad de Barba, doña Juliana, vamos a tener en este momento en el Centro de Cultura una actividad de una tertulia con autores barbeños. Para ello les vamos a pasar la información para que ellos nos hablen sobre su libro. Mi nombre es Marvin Camacho, estoy para servirles. Tengo unos 4 libros ya en mi haber, 2 de ellos sobre animales y relatos de animales, la historia de la telegrafista, que es el nombre del libro, de la primera mujer telegrafista del país, si no la primera mujer, una de las primeras. Y también tengo la matriosca de mi corazón, que es una historia de amor en la antigua Unión Soviética, que una ucraniana se enamora de un extranjero que llega a estudiar en la Unión Soviética y viceversa. Después de la orden, estos son unos 2 libros, porque de una soviética tal vez. Bueno, buenas tardes. Yo soy Carlos Rodríguez Alvarado. Yo soy una excepción, creo que la única, porque no soy barbeño, yo soy de la zona de Tancero y soy autor de esta novela, El Cronista de la Opinión. Es una novela de aventuras en el mar, con bastante influencia también de novela histórica. De hecho, ahora a las 5 de la tarde hay una charla, una presentación sobre el libro específicamente, entonces ahí les voy a ampliar y hacer un poco la sinopsis, el resumen de la historia para que se vea una notita por el stand aquí al fondo del pasillo. Y espero que disfruten del charla ahora más adelante. Buenas tardes, mi nombre es Clara María Aguilar Montero. He editado 3 libritos, 2 de historias de mi pueblo, Semblanzas de Barba, y uno que se llama de cuentos y anécdotas. Y otro inédito es bibliografía de una biblioteca, y ese está inédito. Y no sé para servirles. Gracias. Buenas tardes a todos, todas. Mi nombre es Susi Carvalho, yo soy autora de la editorial Club de Libros, también pertenezco a la Logia Oscura. Tengo 5 libros publicados con la editorial, tengo 3 revistas con la Logia Oscura, también tengo una colaboración de una antología que es Anábasis, que ahí somos escritores latinoamericanos, y bueno, ahí estamos trabajando en 3 libros más, si Dios lo permite. Soy barbeña. Buenas tardes, mi nombre es María Brais, yo soy de Santa Bárbara y este libro lo escribimos con mi hermana, son 10 cuentos infantiles. Los temas son ecológicos, entonces cada niño de cada historia tiene una cualidad especial con la cual ayuda al planeta con pequeñas acciones. Como dijo mi compañera, mi nombre es Estefania Josefa y vamos a estar atentos a las preguntas del público y por la transmisión. Entonces, más bien ahora les dejo el micrófono para que ustedes empiecen con la charlita. Bueno, y como fue yo, tertulia es una conversación de un tema por lo general bonito, por lo general apasionante. Los que estamos aquí somos amigos y apasionados de las letras, y eso nos tiene aquí. Ser escritor es un honor para un pueblo, para una familia. Pero ser escritor no es hacerse rico y pretender que vendiendo libros se va a hacer millonario, porque se está totalmente equivocado. Más bien los que escribimos perdemos. Pero como le comentaba yo a Marvin hace un ratito,
ese dinero no está perdido para mí. Para mí ese dinero es la retribución que yo le doy al pueblo, la retribución que le doy a la vida, la retribución que le doy al Estado por la profesión que me dio y por las comunidades que de una u otra manera la habían ofrecido. Entonces, pues hago los nuditos, los que tienen el placer y el deseo de colaborar conmigo, un profundo agradecimiento en mi corazón, muchos al final los dono porque me interesa que se conozcan historias, se conozca la historia especialmente de mi pueblo. Por eso me siento muy feliz. Aquí hay unos compañeros llenos de vida, muy jóvenes, y yo que estoy cerca del horizonte y pronto dejaré esto, pero pienso que en la generación de parte de mi familia que viene atrás, pues va a ser para ellos un honor y una alegría comentar que su mamá o que su abuela escribieron y dejaron algo escrito en algún momento y que no se dejaron olvidar. Por eso yo respeto a todos mis compañeros con mucho cariño, los respeto y no sentí tampoco que él es mejor o menos porque cada uno tiene un enfoque muy diferente. Yo le decía también a Marga, yo puedo escribir de Barbos y a puedo escribir de Barba y los dos son modelos totalmente diferentes porque son enfoques diferentes, experiencias y realidades totalmente distintas. Por tal motivo me siento muy realizada, muy contenta de que cuando me jubilé escogí un proyecto para hacer, porque las letras cuidan de mi pensamiento y mi pensamiento cuida de lo que va a escribir. Bueno, otra vez aquí en la tarima. Yo me siento muy satisfecho también de las compañeras y compañeros que he conocido, barberos y gente a la fuerza. No solamente les pido, sino que siempre estén. Muchísimas gracias por acompañarme. Y yo espero que también que mi compañía sea agradable para ustedes. Haciendo una redundancia, conversando más bien sobre el libro, Juanita la telegrafista, es una historia que lleva consigo intervenciones interesantes, porque en el desarrollo histórico de Costa Rica en la década de los 20 y 30 del siglo pasado, las mujeres no tenían trabajo, casi no trabajaban, no les permitían trabajar en Costa Rica. Entonces es una historia de una telegrafista que se monta en el desarrollo histórico del trabajo y conversa y habla mucho y su experiencia como mujer. Tiene dos hijas que es buena vida y que están íntimamente relacionadas con el desarrollo del trabajo en nuestro país. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer o... Bueno, de mi parte voy a decir y reafirmar las palabras de mi compañero de que nosotros vivir de esto, pues no, a diferencia de escritores de otros países donde las editoriales, ¿verdad?, son los que asumen los costos y se les da un porcentaje. Nosotros aquí en Costa Rica, por eso necesitamos mucho apoyo y agradecemos ese apoyo de las personas que nos compran los libros, porque invertimos nuestros dineros, ¿verdad? Salen de nuestros bolsillos y a veces, dependiendo de la venta, podemos recuperar lo invertido y, ¿por qué no, un poquito de ganancia? Sin embargo, si no es así,
Entonces, más bien a veces se convierte hasta en pérdidas. Bueno, gracias a Dios, a mí me ha ido súper bien, pero no es algo de lo que uno pues, pueda vivir. Entonces podríamos decir que lo hacemos, yo creo que todos estamos de acuerdo que por pasión, porque es algo que nos apasiona, es algo que nos gusta, llevar nuestras letras, llevar esas aventuras, hacer parte a los demás de esos mundos que nosotros creamos, que nosotros hacemos. Es eso, es por pasión. Por eso a veces uno desea como que de verdad las personas nos apoyaran, porque entonces a la hora en que nos compran los libros nosotros podemos seguir dándole vuelta al dinero para seguir publicando más. Si no se hace un poco más complicado, además que de los costos, el costo de la vida. Cada uno tiene su propio género, cada uno desde su propia perspectiva. Aquí estamos para ayudarnos, para colaborar, para apoyarnos, porque si no lo hacemos entre nosotros, pues es súper complicado. Que yo publique, digamos, mis libros, porque no puedo recomendarle los de los compañeros también, ¿verdad? Apoyarnos y que ojalá la gente replique eso también para que nos ayude. Yo siento que es muy bonito cuando tenés una historia y la compartís con los demás. Entonces ya esa historia no es tuya, ya esa historia es también de otros. Y cuando te dicen o te comentan de eso, yo creo que es una satisfacción sumamente grande. Y bueno, a seguir adelante, a seguir creando nuevos universos, ¿verdad? Para seguir compartiéndolos con los lectores. Vamos a irnos por algo como más personal, tanto para María como para don Carlos, para Carlos. ¿Por qué decidieron escribir? Ya tuvimos la experiencia de ellos tres, ahora cuenten ustedes por qué decidieron o por qué se fueron por esa línea. Para mí fue como una señal, porque para mí fue un sueño. Yo me soñé por completo como si fuera una película. De hecho me levanté con dolor de cabeza porque ese día lo soñé por completo el primer cuento que viene aquí, que es el de Martin, que es un niño que quiere evitar que tal una selva que realmente es su propio padre que le está talando. Yo me soñé por completo eso y yo dije, esto es una señal, yo necesito seguir haciendo más cuentos. Entonces empecé a investigar más temas ecológicos y a buscar nombres, porque realmente los nombres los elegimos de personas que han hecho algún cambio o algo positivo en el mundo. Por ejemplo, Martin es por Martin Luther King, por su lucha tan grande que tuvo, y así son todos los nombres. Entonces realmente me puse a investigar y dije, ¿por qué no darles a los niños una forma bonita y sencilla de enseñarles que ellos pueden ayudar al planeta con algo muy simple? Como digo yo, si te comes un chicle, ¿por qué vas a tirar la basura? Simplemente la guardamos en un bolsillo, en un basurero, y con eso miles de paquetitos de chicle vamos a evitar la exageradísima contaminación en el mundo. Entonces realmente lo que queremos es que los niños, que son pues el futuro, empiecen a entender cosas, o sea, que pueden hacer cosas tan simples como esas para poder tener un mundo mejor, que realmente va a ser el mundo en el que ellos van a vivir. Bueno, mi caso personal viene un poco relacionado con un tema de intereses. A mí, desde muy joven, de una forma natural, me interesaban mucho los temas históricos. De hecho, el martes, el día del libro, andaba en un cole y yo hablaba con mis estudiantes y decía que cuando yo presentaba las notas de matemáticas y de ciencias, era un problema para mi mamá, ¿verdad? Para mis papás, pero las notas de inglés, de español, de estudios sociales siempre eran las mejores, precisamente porque era lo que más me interesaba. Entonces, es un tema de interés. Ya después de haber comenzado a trabajar en la primera novela, yo me di cuenta que también escribir es una forma como de expiación, es una forma de sacar cosas que uno tiene adentro, o de convertirlas en ficción, convertirlas en personajes. De hecho, yo tengo un escritor que piensa que lo primero debiera de ser el tema, siempre. Ya después del argumento y los personajes que vengan después, pero lo principal es el tema.
Y en este caso, hacer una novela de aventuras, se puede pensar que es una novela, digamos, para entretener nada más, ¿no? El tema de esta novela es la importancia de la experiencia como forma de aprendizaje educativo, que no se puede hablar de algo, soñar con algo, hasta algo experimentado. Una vez que se experimenta es cuando se puede hablar de ese era el tema de la novela. Entonces, la forma de yo sacar, digamos, ese pensamiento o esa forma de ver el mundo que yo tengo, era escribirlo, convertirlo en ficción. Y así está pasando, de hecho, en la segunda novela que estoy escribiendo y que espero que salga ya para el otro año. Pero sí, digamos, la literatura puede ser una forma de expiación, de sacar cosas que hay dentro de uno que son importantes, que uno quiere decir, pero no decirlas de forma clara, digamos, de forma, no sé, directa, sino más bien por medio de la ficción. Y lograr eso es un gran trabajo, o sea, cuesta mucho, pero al mismo tiempo es muy apasionante, porque que se logran las intenciones que uno tenía al principio, cuando no estaba escrito o estaba en el proceso de tener la forma. Quisiera ver si cada uno me puede dar como su experiencia de lo que pasa antes, en el momento en que tienen la idea y lo pagan en las páginas. ¿Cómo nace esa idea de tener un libro? ¿Qué tan fácil es escribir un libro? Bueno, en el caso mío, yo escribo desde los 7 años. De hecho, ya a los 7 años tenía un cuaderno donde tenía varios cuentos infantiles, ya había empezado una novela, tenía poesías. Recuerdo que yo le dije a mi mamá en esa época, yo voy a ser escritora. Mami me llevó, o sea, no recuerdo cómo se llama la editorial, sé que era de la antigua Asamblea Legislativa hacia arriba. Cuando yo llegué con aquella ilusión, ¿verdad? Porque esa era la idea mía, igual que a mí quería ser docente, cuando abrieron la puerta y me atendieron, me miraron con desprecio y me dijeron, está muy pequeña, madura, cuando ya esté grande regresa. Ni siquiera agarraron el cuaderno, ni siquiera lo observaron. Venía frustrada, venía triste, pero sobre todo lo que tenía era vergüenza porque sentí que le había fallado a mi mamá. Pero algo también que rescato es que ella pudo no haberme llevado. Sin embargo lo hizo, creyó en mí, le dio importancia a lo que yo quería hacer. Y donde ella vio que yo me venían las lágrimas porque sentía que, es un niño, tiene una ilusión y te digan eso. Y me dijo que no llorara, que todo iba a estar bien, que no me preocupara, que algún día ella iba a tener un libro mío. 40 años después lo llegó a tener. Y bueno, gracias a Dios que me lo conservó con vida, tanto ella como papi, porque papi falleció el año pasado, pero por lo menos vieron ese sueño hecho realidad. Yo recuerdo que como ella me dijo, no deje de escribir, entonces, concurso que hay en la escuela, en el colegio, yo participaba, cuento, poesía y lo ganaba. Pero ya entré a la universidad, me puse a estudiar para ser docente, desapareció mi libro, mi cuaderno. Y eso a mí me dolió montones porque todo estaba ahí y no sé qué pasó con el cuaderno, quién se lo llevó, qué pasó con él, desapareció. Y fue como si los sueños se tuvieran de su mano. Entonces me dediqué a ser profe y me olvidé hasta que en el 2013 vuelve a nacer la idea, se crea como un boceto. Yo siempre he dicho que, al menos para mí, y no sé para los compañeros, que cuando tenemos la idea es como cuando un pintor hace apenas el boceto del dibujo, que nada más traza líneas. Está como la idea, como se entiende. Ya después uno le va dando forma. Solo que chiquitita lo tenía más como literatura infantil. Pero cuando yo crecí cambia, entonces el género es terror. Entonces venimos con género de terror, fantasía épica, que es como el Señor de los Anillos, no de Tronos, ¿verdad? Fantasía por sí misma. También tengo literatura infantil, pero me he ido más por el género terror y fantasía.
Y fue como muy bonito retomarlo. La idea era hacer uno nada más. Nunca pensé que al crearlo pues se viniera todo lo que se vino y lo que conllevó después, que fue como por añadidura. Fue toda una experiencia, fue muy complicado porque cuando vos tenés, ya lo tenés, ¿qué hago con eso? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué sigue? Entonces fue hablar con personas que ya habían publicado para que me orientaran qué procedía. Entonces ya me recomendaron un filólogo, que en este caso Alan Zúñiga, para mí uno de los mejores filólogos. Es así como, yo le llamo mi sensei, porque con él aprendí mucho, no solo la parte de estilo, sino toda la parte que conlleva la fotografía. El ver las cosas de otra manera, que se puede, que no se puede, es todo un crecimiento. Entonces fue después de ahí hablar con la editorial Club de Libros, que ellos se encargan de toda esa parte, todo lo que conlleva es un mundo totalmente diferente. Pero yo siempre lo que he dicho, y es curioso, y que lo digan aquí los compañeros, los escritores vemos el mundo con otros ojos, lo vemos diferente, como lo ven los demás. En lo que hay para alguien hay un árbol, yo puedo ver esto. Entonces hasta eso, aprendes a ver el mundo desde otra perspectiva, lo ves de una manera totalmente diferente. Lo que me hizo escribir a mí, bueno, yo nunca me imaginé escribir nada, ¿verdad? No. Había entrado a un taller de literatura de la Universidad Nacional para Adulto Mayor, pero iba como proporciones. Sin embargo, los caminos de la vida, yo soy religiosa, soy católica, entonces los caminos del Señor, de Dios, creo que me va poniendo a uno, lo va guiando, y me dio como unos ataques de pánico, y ya fui a curarme los ataques de pánico y todo, pero me dice una amiga, ¿verdad? Porque no me hice abortar aquí, y cuando fui a abortar, una señora del pueblo me dice, ay, es que nadie ha escrito sobre el templo de Valpa tan importante que es un patrimonio arquitectónico de Costa Rica, y yo deseo, le he pedido a algunos barbeños y nadie quiere hacerme caso de escribir. Y entonces le dije yo, ¿y si te lo escribo yo? Y me dice, ¿usted puede? Le dije, yo creo que sí puedo. Y entonces comencé a hablar con el sacerdote en ese momento, me mandó al archivo episcopal. Ahí busqué una serie de información nueva, más la que don Guillermo Solera, porque yo considero que yo soy la segunda parte de don Guillermo Solera, que habla sobre el pueblo. Y yo estoy como actualizando las bases que puso don Guillermo. El libro entonces es parte de lo que ya sistematizó don Guillermo Solera y lo que yo pude recopilar hasta el año 2017, que fue cuando el libro cumplió 150 años. Me siento muy orgullosa en realidad de dejar ese legado. Yo siento que muchos papeles no les da importancia, no está en el libro, no tiene, pero cuando vayan 850 años van a buscar literatura de esa manera. Y como dice Susi, uno dice, esto es no más. Y ya se vino la pandemia, y entonces en tiempos de pandemia, ¿qué hago? A mí en la casa, ¿verdad? Y mira, me ponen a escribir. Y escribí estupendos recuerdos de Barba de la década del 50 y 60, porque era mi niñez y mi adolescencia. Y aquí ella en la municipalidad era el salón de baile, los bailes sociales, las corridas con los payasos, todo cómo era la gente, de la pulpería que le daba fiado a todo el mundo ahí con la libretilla, y yo no podía morirme sin agradecerle al pulpero y agradecerle al dueño de la librería que me daba los cuadernos fiados y a veces hasta los pasajes fiados para ir a estudiar. Entonces todo eso lo recopilo aquí en esta, y este último que se llama Del cuento al hecho,
es un poco estrecho. En el taller de literatura hice varios cuentos y la profesora siempre insistía en que se podía los juntar, los publicar, los editar, y aquí está. Ese es un poquito de anécdotas que nos pasan a veces a las personas, que son como mágicas, porque uno no sabe cómo fue la cosa que pasó, o a otras personas. Y también un poquito actualizar y recordar a Carmen Mira por sus famosos videojuegos. Entonces, ya con estos tres ya estaba contento, pero ahora digo, qué lindo. Escribí un tema, como dicen, que se llama Las mujeres de la mañana. Y entonces, en esas estoy escogiendo esas mujeres que han llevado una vida pues un poco violenta, trágica, con una estructura de matrimonio, ¿verdad? Y voy a ver hasta dónde se estira mi memoria para hacerlo. Bueno, el origen de la idea, porque se quería que habláramos. Yo, como les decía, yo soy de Salcero. En el 2018 estaba yo cursando el penúltimo año de carrera de periodismo y eran unos viajes en bus no largos, o sea, tampoco es que viniera ya a la punta del país, pero sí eran unas 2 horas y a veces con muchas presas, que es la vida de cualquier estudiante foráneo, como le llaman a la gente que no viene aquí del GAP. Entonces la idea, bueno, yo me tiraba casi la mitad del viaje leyendo y la otra mitad dándole vueltas a la idea de tal vez escribir algo similar a lo que yo iba leyendo, a las lecturas que a mí me habían marcado durante esos viajes y antes, porque yo he sido un lector bastante aplicado desde los 12 o 13 años. Entonces ya tenía como, no sé, la espinita, tal vez de escribir algo. No empecé de forma tan precoz, empecé a escribir desde tan niño. De hecho, lo que sí hacía más joven era dibujar, pero después de conocer o de meterme en los libros tanto y vivir la vida de tantos personajes, yo empecé a fantasear con la idea de hacer algo similar yo. Entonces, la idea, hace unos días viendo una entrevista de Manuel Mujica, la ella les decía que las mejores ideas para escribir se le ocurrían no al frente de la página en blanco, sino lavándose los dientes. Y esto es muy común y es una de las cosas más bonitas de descubrir cuando uno crea ficciones literarias, que el escritor no trabaja solo al frente de la compu con el lápiz en la mano, sea cual sea el método que uno use para escribir. El escritor crea todo el tiempo. La idea literaria o el adjetivo que uno estaba buscando o la construcción del párrafo que uno tanto le está costando le puede venir en momentos menos imaginado. O sea, es una cosa muy, muy bonita de experimentar. Entonces, el origen de la idea fue eso. Yo a veces, ahora me toco los buses de Salcero y yo digo, ahí es donde nació verdaderamente la novela, no tanto en el momento ya de ponerme a crear, aunque claro, a la hora de sentarse a escribir, lo duro es eso, encontrar la forma, convertir todo eso en una narración, digamos, que tenga cierta lógica, cierto sentido y que tenga ritmo, todos los restos ya de crear un libro, pero la construcción de la idea se da así de forma aleatoria, al igual que esa segunda novela que estoy trabajando ahorita, nace igual, nace también de muchas experiencias personales, pero a veces es todo el día imaginar y hasta la pura tarde, ya cuando llego al trabajo, ya voy a ir a poner en la página lo que llevo pensando todo el día, pero es una cosa muy, digamos, no tiene un método lógico. Hay escritores de escribir casi como un trabajo de oficina. Me parece que Vargas Llosa y Carlos Fuentes decían eso, que trabajaban 5 horas en el escritorio y se obligaban a sacar tantos párrafos o tantas páginas al día, y no
Yo considero que no tiene que escribir cuando uno siente la necesidad, no forzarlo. Y hay veces que uno va a escribir tal vez uno o dos párrafos buenos y le terminan dos páginas que tienen cierto valor. Entonces es una cosa igual, muy bonita de experimentar, que hace que valga la pena el oficio del escritor. Y yo creo que, bueno, basado en la experiencia que he tenido en digamos, en mitad de la próxima novela que quiero sacar, yo creo que para mí siempre va a ser así, va a ser una cosa para nada planeada, sino más bien algo espontáneo, y me parece que es mejor que sea así. Un señor en San José me va a guindar a mí un porque resulta que la historia como es que empecé a escribir yo fue la siguiente. Uno no sabe a veces qué trae de la parte de nuestras almas, de nuestro espíritu, para poder escribir diferentes partes de un libro o varias novelas. Hay un asunto, yo llegué a un panqueo y tenía un borde con unos papeles blancos atrás. Y en eso me dice muchacho, usted es profesor, le digo, sí, soy profesor en la universidad, y usted no puede escribir una carta para mi mujer, mi novia, que está brava conmigo. Entonces yo le dije que sí podía, y le escribí una carta pidiéndole perdón a la mujer, mi amor, no te quedes. Y al día siguiente estaba feliz, me decía, se contentó. Entonces fue cosa de que me tuvo 3 días escribiendo una carta durante 3 días. Es decir, una carta el primer día, una carta el segundo, una carta el tercer día. Y yo me dediqué a escribir. Hay cosas importantes. Mi profesión es medicina veterinaria. Y ustedes me han preguntado si tienen un perro, si tienen un gallo, si tienen un chanchito, si tienen una gorra. Eso está metido entre todas las situaciones normales. Yo escribo sobre animales porque es mi carrera. Yo soy médico veterinario. Escribo sobre los animales y la problemática que está incluida. Bueno, eso es parte de mi experiencia. Porque ¿quién ha tenido un gato, un perro en la casa? Todo el mundo ha tenido un perro, un gato, si no por lo menos pocas en la casa. Entonces, yo Ahora sería la posibilidad de que nos lean un pedacito, un extracto de algunos de los cuentos. ¿Verdad? Yo les voy a leer un poquito del primer cuento que era el que les hablaba, que me salió, que se llama Martín, el perseverante que salvó la selva. Por otro lado, Martín intentaba convencer una vez más a su padre, por lo que acompañó a la selva y le dijo nuevamente que desistiera de esa descripción. Pero su padre, una vez más, lo ignoró.
En ese momento, Martin escuchó un pequeño rugido y lo siguió hasta encontrar a un tigre cachorro, que estaba asustado y evidentemente perdido. El niño se acercó a él para demostrarle que no le haría daño. Finalmente lo tomó en sus brazos y lo intentó llevar a donde se encontraba su padre. En el camino vio cómo las plantas se estaban secando por la falta de agua y el pequeño tigre parecía estar sediento. Pronto logró encontrar el camino de regreso y al ver que seguían talando los árboles gritó: ¡deténganse! Su padre se asombró al verlo ahí y más al ver a su acompañante, por lo que se le acercó a él y le preguntó: ¿qué haces en la selva? A lo que Martin le contestó: vengo a decirles unas palabras. Pidió permiso para subirse a la máquina y tomar el megáfono. Desde ahí se dirigió a todos. Escúchenme, por favor. Entiendan que están destruyendo el hogar de muchos animales, como este pequeño que encontré solo, asustado y perdido. Que además aquí hay animales que, si se mueren por esta destrucción, van a extinguirse. Que hay muchas plantas y otras especies a las que están haciendo daño, que están destruyendo el planeta en el que vivimos. Y si no quieren detenerse por el planeta, ni por los animales, ni por la naturaleza, entonces háganlo por los seres humanos. A lo que su padre reaccionó con una mirada sorprendida y de pregunta. Y Martin le respondió: sí, por los seres humanos, porque necesitamos todos esos árboles que están cortando para poder respirar. ¿No ven que esta ciudad es toda gris? Solo hay edificios, edificios y más edificios, y automóviles que lo único que hacen es contaminar el poco aire que se puede respirar. No hay ni una sola planta en toda la ciudad, y tras de todo quieren cortar el único rincón verde que hay en medio de tanto gris. ¿No ven que los hospitales tienen muchas personas con sus pulmones dañados y llenos de smog? Solamente porque no pueden dejar un árbol en medio de la ciudad, que purifica el aire que respiramos. El ser humano está matando a su propia especie, y ustedes dejan que eso suceda y forman parte de esa destrucción. No voy a dejar ahí. Este extracto que voy a leer es porque creo que es como la parte más dura, pero también como una realidad, aunque a veces no nos gusta que nos digan las verdades, ¿no? Ella sabía que bastaba dar una entrada fría al mundo que la rodeaba, un entorno envuelto en una amalgama de caos, envidias, críticas, angustias, dolor, represiones, frustraciones, pero también de amor, compasión, perdón, arrepentimiento, ternura y sacrificio. Es decir, un mundo en el que había luchas internas y externas como producto de quienes desean el control y la contención de los derechos humanos en cualquiera de sus expresiones, y aquellos quienes sufren ese daño colateral provocado por los verdaderos monstruos. La vampiresa la comprendía todo ahora. Le hacía gracia como algunas personas tenían a criaturas de la noche evocadas por mitos y leyendas, sin percatarse de que su enemigo podría estar durmiendo de su lado, ser su vecino, amigo o compañero. ¿Cuántos demonios a diario se ganan la confianza de inocentes para alcanzar un poder por el cual tendrán aflicción en algún momento? Esta era la cruel realidad, donde lo mejor y peor del ser humano siempre está latente. Todos, sin proponérselo, llevan luz y oscuridad dentro. Se requiere transitar por el fuego para valorar lo que todo el tiempo ha estado ahí y que nunca han visto por estar ciegos de mente. Es necesaria la oscuridad para hacer la luz. Al final todo se complementaba como un rompecabezas. No obstante, independientemente cada persona tuviera su propio concepto del bien y el mal, estos términos eran relativos. Así como el famoso dicho, el fin justifica los medios, que insta a personas a adjudicarse actos crueles que conllevan a catástrofes. Quiérase o no, estaba segura de que en cada etapa de la vida los humanos se hallarían siempre entre aspectos positivos y negativos, una dualidad que los colocaba en una balanza de polaridades, porque al final
Nadie es completamente bueno o malo, solo un ser vivo que algunas veces obedece a la luz, pero en otras circunstancias a la oscuridad. Yo les voy a hablar un poquito de los olmecas y el jaguar, pero primero, para darles el final, voy a darles un explicadito. Los olmecas siempre creyeron que la mujer se derivaba del jaguar, y hubo un sitio, un lugar donde creció la mujer como el paraíso era de ella, y la mujer estaba sola y aburrida. Entonces Dios le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y dice: aquí viendo las plantas, los animalillos y todo eso, no estoy aburrida. ¿Por qué no me mandas a alguien parecido a mí? Entonces yo le digo: voy a ser alguien igual que tú, pero diferente a ti. Es más o menos la introducción del cuento para leerles ya la parte primera. Debo explicarte cómo está hecho para, le digo Dios, debo explicarte cómo está hecho para que lo entiendas. A cargo de Dios. Le he dejado la cabeza grande del jaguar, porque tiene que pensar mucho de cómo cuidarte, y además para que no se canse de oírte hablar. La boca le quedó grande, comerá mucho, y tú le harás los alimentos. El jaguar es la pareja de la mujer, supuestamente. Va a ser musculoso y ágil, al igual que el jaguar. Casi no tiene glúteos, pero sí 2 piernas para correr y luchar por tu protección. Como Víctor Guamó fue tan valorado por la india olmeca Itzayán, el Dios decidió que la mujer fuese para él un ángel en la tierra. A partir de ahí, todos los hombres del mundo han tenido un ángel que los cuide, una Itzayán que siempre estará presente en el mundo, quien le cuide, aconseje y les ofrezca compañía. Dedicado a todos los Nitehuamó que sepan aprovechar de corazón a las Itzayanas. El cuentito se refiere básicamente a que el hombre lo sacó Dios de un jaguar y lo hizo para ella, y que siempre esa mujer va a estar ahí, ya sea hija, madre o abuela o esposa, siempre va a ser una Itzayana para el varón. Bueno, yo también les voy a dar un poco de contexto. Este fragmento está al puro inicio del libro, en el momento en el que el personaje narrador comienza a contar cómo en su juventud él ha sido un muchacho un poco rebelde, un poco insumiso, insurrecto, digamos, y que todo lo cuestiona y todo lo pregunta, y precisamente por eso es que su padre, que es un médico español, decide mandarlo a España a estudiar abogacía para que, digamos, se ponga a hacer lo que tiene que hacer el descendiente, bueno, su hijo, que él se tiene, claro, muy alta estima. Este capítulo inicial, de hecho, esta parte del primer capítulo, es muy necesaria, creo yo, para dar una idea de cómo Francisco, que es el personaje narrador, está, digamos, destinado a buscar una vida de aventuras pasado el tiempo y después de que ya se ha formado, como después sucede en la novela. En vista de que su único heredero se obliga a un mismo tiempo a asimilar cualquier instrucción sin protestar y a la idea de acatar ciegamente cualquier norma doméstica o de convivencia,
Mi padre decidió enviarme a su siempre irreprochable España para comenzar a formarme en lo que él llamaba el noble oficio de la abogacía. De modo que, con apenas 15 años recién cumplidos, me encontré de nuevo a bordo de una goleta mercante con nombre de Santa y con rumbo a Barcelona. El capitán de esta embarcación era un viejo amigo de papá, con el cual este había mantenido una frecuente y amistosa correspondencia desde su llegada a América, y cuya ocupación era la de transportar diversos tipos de mercaderías desde Portobelo hasta España y viceversa. Por fortuna, mi padre me acompañó hasta el decadente puerto Panamí, ya que por aquel entonces yo no había podido conocer el mundo de otra forma que no fuera por medio de los mapas que estudiábamos en mis ocasionales clases de geografía. No fue sino hasta ese momento que descubrí que las distancias dibujadas en esos insignificantes pedazos de papel eran verdaderamente gigantescas. Llegará sano y salvo el crío, le aseguró el susodicho capitán a mi padre. Entonces mi progenitor estrechó la mano de su viejo amigo y vino a despedirse de mí, no sin antes aprovechar aquella ocasión tan especial para dejar caer sobre mi cabeza una incontenible avalancha de advertencias acerca de mi comportamiento y mi carácter, muchas de las cuales me parecieron más del tipo de los regaños que del de los consejos paternos. Y así, ese funeral del 7 de agosto de 1858 quedó marcado para siempre en el calendario de mi existencia como el día en que me embarqué por primera vez en mi vida, llevando en cada mano una valija llena de imposiciones y exigencias, con la obligación de escribir al menos 2 veces al mes a mi padre en Costa Rica y forzado a convertirme en un hombre digno de mi condición y mi apellido con el paso de los años y la influencia de la vida en Europa. Cuando el capitán subió a bordo de la goleta, toda la cubierta se llenó repentinamente de actividad, sonido y movimiento. Muchos hombres comenzaron a salir de las escotillas y aquello parecía un ruidoso y pintoresco desfile, pues todos aquellos marineros venían silbando, bromeando y cantando en señal de la más sincera fraternidad y alegre comunión. De pronto, el capitán comenzó a dictar sus órdenes desde el castillo de popa, y toda la tripulación se puso a trabajar en un solo conjunto ordenado y lleno de coordinación. Mientras tanto, yo me hice a un lado y me quedé mirando cómo algunos de esos vigorosos navegantes comenzaban a subirse a los mástiles y a quedar hábilmente suspendidos en el aire sobre mi cabeza, fuertemente agarrados de las cuerdas o de los salientes de madera de la nave, y, como es de suponer, mi espíritu juvenil quedó totalmente fascinado ante la vista de aquel singular y armonioso despliegue de camaradería, fuerza y energía. Enseguida descubrí que ese viaje sería de gran provecho para mi insaciable curiosidad y mi gran avidez de aventuras. De cierta manera, se podría decir que el gran proyecto que mi padre tenía para mi futuro había comenzado de una forma bastante contraproducente, ya que, una vez que las velas de aquella goleta se hincharon con el viento y el puerto comenzó a alejarse de mi vista, me dediqué a curiosear libremente por la cubierta del barco y pude estudiar las tareas, las costumbres y el mismo estilo de vida que estaban habituados aquellos hombres, y supe de inmediato que no habría en este mundo un destino que se adecuara más a mis deseos de llevar a cabo grandes hazañas y extraordinarios viajes que me permitieran conocer el mundo por mi propia cuenta. Estaba decidido, deseaba ser un navegante, un explorador, un nómada, un trotamundos. Sin embargo, debo reconocer que no había transcurrido ni siquiera un par de horas desde el momento en que zarpamos y ya me estaba arrepintiendo muchísimo de haber comenzado a concebir estas ideas tan prematuramente, al tiempo que vomitaba en una cubeta de donde deseaba que cargara el diablo con la cubierta oscilante de aquel maldito barco y que se detuviera de una vez por todas en el sedante vaivén del mar. Finalmente, pasados algunos minutos, me repuse un poco de mi malestar y hasta llegué a sonreír de buena gana al lado de aquellos rubios pero alegres navegantes, muchos de los cuales me burlaban de mi debilidad estomacada y me explicaban, entre muchas risas y bromas, que aquello era de lo más habitual en un gourmet primerizo. Bien, como iba diciendo, que esa temprana experiencia naval bastó para llenarme la cabeza de ideas precipitadas e improbables fantasías que, como es de imaginar, no podían estar más alejadas de la educación señorial y de la humanidad, cuestiones que no llegaron a ocupar ni el más pequeño rincón de mi mente, ni por el instante más breve durante esas semanas de viaje. Aún recuerdo cuánto deseaba llegar a relacionarme amistosamente con la tripulación y cómo formé, por no decir importuné, a todos aquellos navegantes con muchas preguntas acerca de la vida del mar y los
profundos misterios del océano. Y al final, para mi gran sorpresa y alegría, todos aquellos hombres resultaron ser magníficos conversadores, grandes narradores de historias fantásticas procedentes de los sitios más raros del mundo y eruditos en un amplio catálogo de materias que, de una forma u otra, se ligaban al oficio de la navegación. La nave, mientras tanto, surcaba las llanuras del océano a una velocidad constante. El viento, por su parte, soplaba de manera bastante apacible. El clima era muy agradable y no hubo, en general, inconvenientes de gran importancia a bordo de la goleta. Circunstancias más bien extrañas y poco comunes en el transcurso de cualquier viaje por el mar, aunque esto era algo que el joven Francisco Sevilla ignoraba por completo. Si yo hubiera prestado un poco más de atención, habría interpretado de una forma bastante distinta las historias de aquellos hombres y no me habría convertido en un apresurado soñador que, desde entonces, comenzó a idealizar los hundimientos, las tempestades y los naufragios, como si esas calamidades fueran simples episodios previstos, en los que la osadía y la astucia convierten a los hombres comunes en héroes de leyenda. Y aunque claramente se requiere de osadía y astucia para llegar a ser un hombre que de verdad valga la pena, hacen falta muchas otras cualidades que yo tuve que descubrir y obtener a fuerza de mucha experiencia y observación en el futuro. Los hombres de voluntad resuelta y espíritu valiente no tienen ese carácter que les define mientras esperan sentados a que la fortuna se ponga de su lado. La vida me enseñaría esta y muchas otras lecciones en el curso de mis numerosas idas y venidas, de las cuales la más importante fue, sin duda, nuestra expedición de finales de 1873 y principios de 1874, viaje del que ha resultado esta narración y que, después de este cansino pero necesario repaso por los años de mi juventud, me dispongo a hablar para todos ustedes. Este es un cuento que luego en una parte se llama El Quetzal. Ahí estaba el Quetzal en una rama que besaba el río. Me miró, lo miré. Me sentí intruso, nervioso, y se visualicé a través de mi pupila cristalina su alma dolorida. Cogí el pájaro con mis manos, débil y sangrante. Era muy sencillo, sus aspavientos resonantes, su pico que era tristeza. Quería besar el viento con mis dedos y mi palma. Deseaba mirar ansioso, sentir palpitar de su corazón. Pensé en ese instante en enjaularlo. ¡Qué egoísta soy, dije! ¿Por qué quitarle su libertad? Es del mundo humano, sus juegos, sus días, sus efectos, sus aleteos, sus carismáticos colores. Percibí las palpitaciones de su corazón. Lo acerqué a mi pecho caliente y logré palpar sus torrentes sanguíneos que se movilizaban libremente. Y metí en cada uno de los globos rojos. Se movían. Lo sentí reír y gozar, brincar y cantar. Y sonrieron gritando. Sus venas y sus arterias andaban vibrando llenas de emoción. Tapaban mi mano el carbonudo y la motora roja. Goteaban, chorrillos de sangre hilaban cada uno fuerte. Lo apreté como un recién nacido. Su torrente disminuyó, y cuadro rápido, de pronto su ritmo cardíaco se aceleró. Me preocupé, lo volteé y traté de camotearlo como si fuera un bebé de tiempo. Es parte de un cuento que es muy pesado, tanto librito. ¿Preguntas? No, por acá no. Por acá lo que tenemos son comentarios como en agradecimiento y que excelente, ¿verdad?, el trabajo que han realizado. Realmente desde nuestra parte también quiero agradecerles de parte de la Municipalidad de Barba por haber estado acá y por compartir con nosotros pues estas historias, sus relatos de vida también y sus motivaciones, ¿verdad?, como escritores y todo el arte que hacen a la hora de escribir. Así que muchas gracias.